El 4 de julio de 1946, más de 100.000 personas presenciaron en Gdansk una ejecución pública sin precedentes. 11 exfuncionarios del campo de concentración de Stutthof fueron ahorcados en una colina frente a la multitud. Las autoridades polacas buscaban algo más que justicia. Querían mostrar al mundo que la impunidad había terminado. 5 mujeres y 6 hombres, todos vinculados al aparato de exterminio nazi, fueron condenados tras un juicio breve pero devastador. Habían sido guardias, médicos, jefes de vigilancia. La sentencia fue clara: crímenes de guerra, asesinatos sistemáticos, tortura. Las ejecuciones no fueron privadas ni rápidas. Se convirtieron en un espectáculo colectivo, cargado de tensión, venganza y simbolismo. ¿Por qué se eligió hacerlo frente a decenas de miles de testigos? ¿Qué papel jugaron las mujeres ejecutadas en la maquinaria nazi? ¿Y por qué no todos fueron juzgados de la misma manera? El día que la justicia colgó las ejecuciones públicas en Gdansk. El 4 de julio de 1946, una multitud estimada entre 100.000 y 200.000 personas se congregó en Biskupia Gorka, una colina situada a las afueras de Gdansk. El gobierno polaco había organizado la ejecución pública de 11 condenados por crímenes de guerra cometidos en el campo de concentración de Stutthof. Las autoridades no solo cumplían con una sentencia judicial, sino que materializaban un acto simbólico de justicia popular tras los horrores del régimen nazi. Las horcas fueron construidas sobre plataformas elevadas diseñadas específicamente para permitir la observación directa de toda la población presente. Varias estructuras de madera se alzaban imponentes sobre la colina, creando un escenario que combinaba solemnidad judicial con espectáculo público. La magnitud del evento respondía al interés social por ver castigados a los responsables directos de los crímenes de guerra, así como a la necesidad del nuevo Estado polaco de reafirmar su autoridad sobre el territorio recién liberado. Entre los 11 condenados se encontraban figuras clave del aparato represivo de Stutthof. Johann Pauls, suboficial de las SS, había ocupado el cargo de jefe del cuerpo de vigilancia del campo, conocido como Lagerführer. Su responsabilidad abarcaba la supervisión directa de las operaciones diarias del campo, incluyendo las ejecuciones y el mantenimiento del régimen de terror que caracterizó a Stutthof durante sus años de funcionamiento. Las 5 mujeres condenadas habían servido como auxiliares del cuerpo de vigilancia femenino, conocidas oficialmente como SS Aufseherinnen. Su participación en el sistema represivo no había sido pasiva ni menor. Los testimonios recogidos durante el juicio demostraron su colaboración directa en asesinatos, torturas y la implementación de políticas de exterminio dentro del campo. Su presencia entre los condenados rompía con las narrativas tradicionales que minimizaban la participación femenina en los crímenes del Tercer Reich. Los 5 hombres restantes habían desempeñado diversos roles dentro de la estructura del campo: guardias de las SS, personal administrativo y otros colaboradores responsables de crímenes cometidos directamente contra los prisioneros. La selección de estos acusados para el primer juicio se basó en la solidez de las pruebas acumuladas por las comisiones soviéticas y polacas desde la liberación del campo en mayo de 1945. El proceso judicial se había desarrollado entre abril y mayo de 1946 en Gdansk. El tribunal estaba compuesto por jueces polacos que actuaban con base en el decreto del 31 de agosto de 1944, una ley especial emitida por el Comité Polaco de Liberación Nacional que permitía el procesamiento de criminales de guerra y colaboradores del régimen nazi en territorio polaco. Los cargos presentados abarcaban múltiples categorías de crímenes contra la humanidad: asesinato masivo de civiles, complicidad en genocidio y violaciones sistemáticas de los derechos de los prisioneros protegidos por el derecho internacional. Las pruebas demostraron la participación directa de los condenados en selecciones para la cámara de gas, torturas físicas y psicológicas, homicidios mediante inyecciones de fenol, asfixias, ahorcamientos y ejecuciones extrajudiciales. El tribunal también estableció su responsabilidad en la exposición deliberada de prisioneros a condiciones inhumanas que derivaron en muertes masivas. Las pruebas utilizadas incluyeron testimonios de más de 90 sobrevivientes, documentos administrativos del campo, registros fotográficos obtenidos tras la liberación y confesiones parciales por parte de algunos acusados.
La determinación de 11 condenas a muerte fue ejecutada sin demora, sin ofrecer derecho de apelación a los sentenciados. Esta decisión fue legalmente permitida bajo la ley marcial impuesta en los territorios liberados, reflejando la urgencia de las autoridades polacas por demostrar que los crímenes nazis no quedarían impunes. Las ejecuciones del 4 de julio de 1946 representaron uno de los primeros actos judiciales contundentes realizados en Europa del Este tras el Holocausto. A diferencia de los juicios de Nuremberg, donde los procedimientos fueron más prolongados y enfocados en altos mandos, los procesos en Polonia apuntaron a castigar a ejecutores directos del genocidio, aquellas personas que día a día habían implementado el sistema de terror dentro de los campos. Stutthof, el nacimiento de un infierno en la tierra. El campo de concentración de Stutthof fue establecido el 2 de septiembre de 1939, apenas un día después del inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana a Polonia. Su creación fue autorizada por la Jefatura de Policía de la Ciudad Libre de Danzig, entonces ya anexionada de facto por el Tercer Reich. Esta rapidez en el establecimiento del campo revela la planificación previa de los nazis para implementar medidas represivas inmediatas en los territorios ocupados. A diferencia de campos más tardíos que fueron integrados directamente en el sistema de concentración de las SS, Stutthof comenzó como un campo de internamiento civil, sin estar bajo el control directo de la Inspección General de Campos de Concentración en Berlín. Esta característica inicial lo convirtió en una herramienta autónoma de represión política, diseñada específicamente para las necesidades regionales de las autoridades nazis en la región báltica. El propósito inmediato de Stutthof fue encarcelar a miembros de la élite intelectual y política polaca del voivodato de Pomerania y la región de Danzig. En este contexto se inscribía dentro del plan más amplio conocido como Intelligenzaktion, la campaña sistemática de exterminio dirigida por las SS y la Gestapo para eliminar toda posible resistencia al dominio alemán en los territorios recién ocupados del oeste de Polonia. Las primeras víctimas del campo fueron figuras prominentes de la sociedad polaca: sacerdotes católicos, maestros, funcionarios públicos, periodistas, abogados y otros líderes comunitarios. Esta selección no era casual, sino que respondía a la estrategia nazi de decapitar la estructura social polaca para facilitar la colonización alemana de estos territorios. La eliminación de la intelectualidad polaca formaba parte del proyecto más amplio de transformar estas regiones en espacio vital alemán. Durante sus primeros meses de funcionamiento, Stutthof estuvo bajo la jurisdicción del jefe de policía de Danzig, Max Hense, y no de la Oficina Central de Seguridad del Reich. Esta administración local, coordinada por las SS y autoridades civiles nazis de la región, permitió una mayor flexibilidad en las operaciones del campo, adaptándose a las necesidades específicas de la represión en el área báltica. La infraestructura original era rudimentaria, un conjunto de barracones de madera construidos en una zona pantanosa y boscosa ubicada aproximadamente a 36 kilómetros al este de Danzig. El área estaba rodeada por vallas de alambre de púas y carecía de instalaciones permanentes sofisticadas. Esta simplicidad inicial reflejaba el carácter provisional que inicialmente se asignó al campo, aunque pronto se demostraría que su funcionamiento se prolongaría durante toda la guerra. En 1940, tras una ampliación progresiva y la llegada constante de nuevos prisioneros, Stutthof ya mostraba signos de institucionalización más compleja. Aunque seguía siendo administrado localmente, comenzó a recibir prisioneros de otras partes de la Polonia ocupada, expandiendo su función más allá de la represión regional inicial. Durante este período, la mortalidad era extraordinariamente alta, principalmente debido a la combinación letal de trabajos forzados extenuantes, malnutrición severa y enfermedades sin tratamiento médico. La transformación definitiva de Stutthof en un campo de concentración controlado directamente por las SS ocurrió en enero de 1942. Heinrich Himmler, el Reichsführer SS, inspeccionó personalmente las instalaciones y dispuso su integración oficial en el sistema de campos dirigido desde la Oficina Central de Economía y Administración de las SS. Esta decisión marcó el fin de la administración local y el inicio de la burocratización sistemática que caracterizó al aparato concentracionario nazi.
La incorporación formal implicó una ampliación masiva de las funciones y estructuras del campo. Se iniciaron proyectos de construcción para nuevas instalaciones, se reorganizó completamente el sistema interno de vigilancia y se implementó un proceso de burocratización que incluía archivos detallados de cada prisionero. Este cambio administrativo también abrió el campo a nuevas categorías de detenidos, incluyendo prisioneros de guerra soviéticos, judíos de diversos países europeos, romaníes y civiles deportados de múltiples territorios ocupados. A partir de 1941 llegaron los prisioneros de guerra soviéticos, considerados subhumanos por la ideología nazi y tratados con extrema brutalidad. Miles de estos hombres murieron en cuestión de semanas, muchas veces sin siquiera ser registrados formalmente en los archivos del campo. Su eliminación sistemática formaba parte de la guerra de exterminio que el régimen nazi había declarado contra la Unión Soviética. En 1944, tras la decisión de Himmler de evacuar muchos campos del este ante el imparable avance del Ejército Rojo, Stutthof se convirtió en un centro receptor crucial para judíos deportados desde Lituania, Letonia y los grandes campos de Auschwitz y Riga. Esta masiva afluencia fue parte del último intento desesperado del régimen de acelerar la implementación de la solución final antes de su inevitable derrota. Se calcula que aproximadamente 50.000 judíos fueron deportados a Stutthof durante 1944, creando condiciones de hacinamiento extremo que exacerbaron la mortalidad. La tipología final de prisioneros era extraordinariamente diversa, desde miembros de la resistencia polaca, homosexuales, testigos de Jehová y prisioneros comunes, hasta mujeres y niños judíos considerados no aptos para el trabajo esclavo. Stutthof experimentó una transformación estructural significativa durante sus años de funcionamiento. Lo que comenzó como una instalación modesta se convirtió en un complejo industrial y de exterminio dividido en múltiples sectores especializados. Zonas de prisioneros separadas por género, cuarteles de las SS, torres de vigilancia, crematorios, cámaras de gas, cocinas, enfermerías y extensas áreas administrativas. La infraestructura principal estaba delimitada por cercas electrificadas de alta tensión y sistemas de seguridad que hacían virtualmente imposible cualquier intento de fuga. El campo también incluía una zona industrial donde los prisioneros eran explotados sistemáticamente para producir bienes, especialmente para empresas del armamento alemán como DAAW, Focke-Wulf, Steyr y otras corporaciones que operaban mediante convenios lucrativos con la administración de las SS. Una de las particularidades más notorias de Stutthof fue su flexibilidad funcional. Mientras otros campos eran definidos estrictamente como centros de exterminio o de trabajo forzado, Stutthof operó simultáneamente como campo de tránsito, campo de concentración tradicional, subcentro industrial y, en etapas avanzadas, como estación de exterminio parcial. Esta naturaleza polivalente lo convirtió en un punto clave para redistribuir prisioneros hacia otros destinos letales como Auschwitz o Gross-Rosen, pero también en un nodo final para miles que nunca fueron transferidos. La evolución del campo también reflejó las prioridades estratégicas del régimen nazi en cada fase de la guerra. Durante los primeros años, el objetivo principal fue el control de la población polaca local mediante el miedo y la eliminación selectiva. Entre 1939 y 1941, más del 70% de los internos eran ciudadanos polacos, arrestados por motivos políticos o por pertenecer a instituciones culturales, religiosas o académicas. Tras la invasión de la Unión Soviética en 1941, el número de prisioneros soviéticos aumentó de forma drástica, muchos de los cuales fueron asesinados en masa por inanición o ejecución directa en los meses siguientes a su llegada. La expansión de Stutthof en 1942 incluyó la introducción de tecnología administrativa moderna. Se implementaron registros centralizados mecanizados, se asignaron números de prisionero con criterios logísticos estandarizados y se estableció un sistema de fichas médicas que, lejos de cumplir una función sanitaria, permitía clasificar a los internos según su capacidad para el trabajo o su destino inmediato en las cámaras de gas. Este modelo burocrático, introducido por orden directa de la OWPHA, Oficina Central de Economía y Administración, convirtió a Stutthof en un ejemplo de cómo la eficiencia administrativa fue integrada al proyecto genocida.
La ubicación del campo también respondía a intereses geoestratégicos. Su cercanía al puerto de Danzig facilitaba la recepción de transportes marítimos y ferroviarios desde los países bálticos y la Prusia Oriental, lo cual permitió su uso como punto de destino para oleadas de deportaciones tardías en 1944. Mecanismos de la muerte. ¿Cómo operaba la máquina del horror? El campo de concentración de Stutthof operó como uno de los centros de exterminio más duraderos del régimen nazi, funcionando desde septiembre de 1939 hasta mayo de 1945. Durante estos años albergó más de 110.000 prisioneros, de los cuales aproximadamente 65.000 perdieron la vida. La estructura de represión del campo combinó ejecuciones sistemáticas, condiciones deliberadamente inhumanas de vida, explotación laboral hasta la muerte y mecanismos sofisticados para ocultar las pruebas de los crímenes cometidos. Desde sus primeras semanas de funcionamiento, Stutthof fue escenario de ejecuciones sistemáticas que marcaron el tono de brutalidad que caracterizaría al campo durante toda su existencia. A diferencia de campos como Auschwitz o Majdanek, que fueron específicamente diseñados como centros de exterminio industrial, Stutthof no fue originalmente concebido con este propósito, pero sí sirvió desde el inicio como lugar de eliminación selectiva de elementos considerados peligrosos por el régimen nazi. En enero de 1940, 89 líderes intelectuales y religiosos polacos fueron ejecutados por fusilamiento en el bosque cercano al campo, marcando el inicio oficial de las matanzas masivas bajo el Plan Intelligence Action. Estas víctimas no fueron seleccionadas al azar, sino que representaban figuras específicamente identificadas por las autoridades nazis como elementos clave de la resistencia potencial polaca. El grupo incluía profesores universitarios, sacerdotes católicos, funcionarios judiciales y líderes comunitarios cuya eliminación formaba parte de la estrategia más amplia de decapitación de la sociedad polaca. Las ejecuciones mediante inyecciones de fenol comenzaron a aplicarse sistemáticamente a partir de 1941, cuando el campo quedó bajo control directo de las SS. Este método, desarrollado inicialmente en otros campos de concentración, consistía en la introducción de entre 5 y 10 mililitros de ácido fénico directamente en el corazón de la víctima, provocando un paro cardíaco casi instantáneo. Estas inyecciones letales se realizaban habitualmente en las barracas designadas como enfermerías, bajo la supervisión directa del personal médico del campo y, en muchos casos, de los propios oficiales de las SS. Los registros médicos eran sistemáticamente falsificados o destruidos inmediatamente después de las ejecuciones, una práctica que dificulta enormemente la cuantificación exacta de víctimas por este método, aunque los testimonios de sobrevivientes sugieren que se aplicó a miles de prisioneros. Las ejecuciones también servían como herramienta de castigo colectivo y como mecanismo psicológico para infundir terror en la población del campo. En numerosos casos, prisioneros eran ejecutados públicamente frente a otros internos para disuadir intentos de fuga, actos de resistencia o simplemente para mantener un clima de terror absoluto. Estas acciones se realizaban sin ningún tipo de juicio ni procedimiento formal, reflejando la autoridad absoluta que ejercían las SS sobre la vida y muerte de los prisioneros. En junio de 1944, Stutthof fue equipado con una cámara de gas y comenzaron las ejecuciones masivas mediante Zyklon B, el mismo pesticida utilizado en otros campos de exterminio como Auschwitz y Majdanek. La introducción de este método correspondía a una etapa tardía del campo, cuando se intensificó dramáticamente la deportación de judíos desde los territorios bálticos, Hungría y otros países europeos ocupados. La cámara de gas de Stutthof era significativamente menor en tamaño comparada con las instalaciones industriales de Auschwitz. Se trataba de un recinto construido en ladrillo, con capacidad para entre 100 y 150 personas, sin sistemas complejos de ventilación ni mecanismos industriales sofisticados para la eliminación masiva de cadáveres. Esta infraestructura más rudimentaria no impedía su efectividad letal, pero sí limitaba la velocidad del proceso de exterminio. Las ejecuciones en la cámara de gas se llevaban a cabo varias veces por semana, frecuentemente con víctimas seleccionadas en el momento por su edad avanzada, debilidad física o supuesta inutilidad para el trabajo forzado.
Este método fue implementado específicamente para acelerar el ritmo de exterminio ante el inminente avance soviético y el inminente colapso del frente oriental. Miles de mujeres y niños judíos, traídos desde Lituania, Letonia y Polonia Central, fueron asesinados en esta cámara de gas durante los últimos meses del funcionamiento del campo. Además de Zyklon B, hay evidencias documentales de que en ciertos momentos se utilizaron gases de escape de camiones como método improvisado de ejecución. Esta técnica, conocida por su uso en otros campos del este, consistía en introducir a prisioneros en compartimentos cerrados donde se redirigían los gases tóxicos del motor. Aunque menos eficiente que el Zyklon B, permitía eliminar a grupos de personas sin construir infraestructura permanente, y fue empleado en fases críticas donde el crematorio no daba abasto. En ocasiones se organizaban simulacros de inspección médica que en realidad eran selecciones letales. Oficiales SS y personal sanitario recorrían los barracones señalando con guantes o bastones a quienes serían conducidos al crematorio o la cámara de gas. Este sistema de selección camuflada permitía mantener una apariencia de control sanitario mientras se ejecutaban decisiones sistemáticas de exterminio. Algunas pruebas también apuntan a la utilización de perros entrenados por las SS para ejecutar o mutilar a prisioneros. Estos animales, entrenados para atacar por comandos específicos en alemán, eran utilizados como castigo ejemplar o método de tortura pública. Testimonios posteriores describen escenas en las que internos eran atados y dejados a merced de los perros bajo la vigilancia directa de los guardias, quienes observaban sin intervenir. Además de las ejecuciones directas, el sistema de represión en Stutthof se sustentaba en condiciones de vida deliberadamente letales que garantizaban una mortalidad masiva sin requerir intervención directa de los verdugos. El hacinamiento era extremo. Las barracas habían sido diseñadas originalmente para 100 personas, pero rutinariamente albergaban más de 300. Las camas consistían en estructuras de 3 niveles sin colchones, obligando a los prisioneros a dormir sobre madera desnuda o paja infestada de parásitos y roedores. La alimentación proporcionada a los prisioneros consistía únicamente en sopa acuosa preparada con desperdicios y una pequeña porción de pan negro de calidad inferior, totalizando entre 800 y 1200 calorías diarias, muy por debajo del mínimo necesario para la supervivencia humana básica. Esta desnutrición sistemática causaba un rápido deterioro físico, agravado por jornadas laborales extenuantes que se extendían entre 12 y 14 horas diarias, en condiciones de temperaturas extremas durante el brutal invierno báltico. Las enfermedades contagiosas eran endémicas en el campo y deliberadamente no se trataban. Tifus, disentería, tuberculosis, escorbuto y múltiples infecciones causaron decenas de miles de muertes. Los prisioneros que enfermaban eran frecuentemente trasladados a la llamada Revier o enfermería, donde en lugar de recibir atención médica eran abandonados sin tratamiento o directamente ejecutados mediante inyección letal o gaseamiento. Los castigos físicos formaban parte integral del régimen disciplinario del campo, aplicándose por infracciones reales o imaginarias. Estos incluían azotes públicos con látigos de cuero, suspensión prolongada por las muñecas, encierros en celdas de aislamiento sin luz ni ventilación, privación total de alimento durante días y exposición al frío extremo sin ropa. Estos castigos se aplicaban por transgresiones mínimas: hablar sin permiso, moverse fuera de la formación asignada, trabajar a ritmo considerado insuficiente, o incluso manifestar emociones como llorar. Stutthof operó extensivamente como campo de trabajo esclavo para la economía de guerra alemana, estableciendo convenios lucrativos con empresas privadas y estatales que utilizaron mano de obra prisionera en condiciones de absoluta explotación. Empresas como DAWW, Focke-Wulf Flugzeugbau y Steyr se beneficiaron sistemáticamente de este sistema, pagando tarifas mínimas a la administración de las SS por cada trabajador utilizado. Los prisioneros eran enviados diariamente a talleres industriales, astilleros, campos de cultivo y obras de infraestructura militar. Trabajaban entre 10 y 14 horas diarias, sin equipos de protección, sin descansos programados y frecuentemente en ambientes tóxicos o extremadamente peligrosos. Muchos morían por colapso físico, accidentes laborales deliberadamente ignorados o castigos tras rendimientos considerados insuficientes por los supervisores.
Los talleres más mortales eran los vinculados a la producción de componentes metálicos para la Luftwaffe. Allí, los prisioneros manipulaban materiales inflamables o tóxicos sin máscaras ni guantes, expuestos a temperaturas extremas y turnos prolongados. Las quemaduras, inhalaciones y desmayos eran comunes. No se les permitía detenerse. Quienes se desvanecían eran retirados con palas o carros y rara vez sobrevivían al día siguiente. Algunos prisioneros, considerados no aptos para el trabajo pero aún utilizables, eran asignados a tareas de limpieza de letrinas o traslado de cadáveres. Esta categoría intermedia tenía una esperanza de vida de apenas semanas. La proximidad constante a cuerpos en descomposición y la falta de higiene garantizaban una muerte rápida por infección o colapso inmunológico. Estas tareas eran vistas como castigos disfrazados de funciones menores, y quienes las cumplían sabían que no tenían retorno. La red de subcampos de Stutthof, especialmente en lugares como Praust, Bromberg y Zorn, también fue utilizada intensivamente para este propósito de explotación laboral. La administración del campo recibía pagos regulares por cada trabajador proporcionado, convirtiendo efectivamente a los prisioneros en unidades económicas rentables para el sistema de las SS. Esta monetización de la vida humana representaba una forma particularmente cínica de genocidio económico. El trabajo forzado no era simplemente una forma de explotación económica, sino una herramienta adicional y deliberada de exterminio. A los prisioneros más débiles se les exigían rendimientos físicos imposibles de alcanzar, garantizando su deterioro acelerado y muerte en pocos meses. Esta estrategia permitía a los administradores del campo mantener estadísticas de productividad mientras simultáneamente eliminaban a la población prisionera. Con el avance imparable del Ejército Rojo en 1944 y principios de 1945, las autoridades del campo comenzaron una campaña sistemática y desesperada de eliminación de evidencias. Esta operación incluía la cremación masiva de cadáveres acumulados en fosas comunes, la destrucción completa de documentos administrativos comprometedores y el desmantelamiento de instalaciones de exterminio. El crematorio de Stutthof, instalado originalmente para incinerar cuerpos individuales de manera discreta, fue ampliado y modificado para procesar hasta 150 cadáveres diarios. Sin embargo, esta capacidad resultó insuficiente ante el volumen de muertes, por lo que las autoridades recurrieron al entierro masivo en fosas abiertas, excavadas en los bosques circundantes, y la quema de cuerpos al aire libre utilizando combustible improvisado y madera de los barracones. Las SS ordenaron específicamente la exhumación de fosas antiguas para incinerar los restos previamente enterrados. Los encargados de estas operaciones eran denominados Sonderkommandos temporales, reclutados entre los prisioneros más débiles, con la promesa falsa de una posible conmutación de pena. En la práctica, su función era trasladar, apilar, incinerar y enterrar cadáveres, para luego ser ejecutados por las SS y enterrados junto a los restos que habían intentado ocultar. Los pocos sobrevivientes que lograron escapar relataron detalles escalofriantes sobre el olor permanente de carne quemada, la mezcla de restos humanos con barro y nieve y el uso de dientes de oro extraídos antes de la cremación. Estas acciones desesperadas buscaban evitar que los aliados pudieran documentar completamente la magnitud de los crímenes cometidos y establecer responsabilidades específicas. A pesar de estos esfuerzos sistemáticos de ocultamiento, cuando el campo fue finalmente liberado en mayo de 1945, las fuerzas soviéticas encontraron evidencias irrefutables del exterminio: restos humanos sin enterrar esparcidos por el terreno, instalaciones de cremación aún humeantes, montañas de ropa y objetos personales de las víctimas, y documentación incompleta pero suficiente para confirmar los métodos de asesinato empleados y la escala industrial del genocidio perpetrado en Stutthof. Las mujeres del SS, participación femenina en Stutthof. La participación femenina en los crímenes del Tercer Reich representa uno de los aspectos más perturbadores y menos comprendidos del aparato genocida nazi. En el campo de concentración de Stutthof, más de 130 mujeres sirvieron como guardianas entre 1942 y 1945, desempeñando roles cruciales en la implementación del sistema de terror y exterminio.
Estas mujeres, conocidas formalmente como SS-Aufseherinnen, no eran simplemente observadoras pasivas, sino participantes activas en la maquinaria de muerte nazi. El proceso de reclutamiento de estas mujeres comenzó con llamadas públicas dirigidas a alemanas jóvenes, generalmente de entre 20 y 35 años, para apoyar al esfuerzo de guerra en funciones consideradas apropiadas para su género. Muchas de ellas llegaron a través del Bund Deutscher Mädel, la rama femenina de las juventudes hitlerianas, donde habían recibido años de formación ideológica, física y disciplinaria que las preparaba psicológicamente para aceptar y participar en actos de violencia extrema. Al intensificarse el conflicto y expandirse exponencialmente el sistema de campos en el este europeo, la necesidad de personal aumentó dramáticamente, llevando a campañas de reclutamiento más intensivas en regiones cercanas a los campos, como Prusia Occidental y la región de Danzig. Las autoridades nazis presentaban estas posiciones como oportunidades de servicio patriótico, ofreciendo salarios relativamente atractivos, alojamiento y la posibilidad de ascenso dentro de la jerarquía del campo. Las nuevas reclutas eran entrenadas en subcampos especializados como Bromberg Ost, donde recibían instrucción no solo en técnicas básicas de vigilancia y castigo físico, sino también en métodos para conducir inspecciones, realizar selecciones para el trabajo forzado y participar en la gestión logística de prisioneros durante los traslados masivos. El programa de entrenamiento duraba entre 4 y 6 semanas e incluía adoctrinamiento ideológico intensivo sobre los principios fundamentales del nacionalsocialismo y los supuestos fundamentos científicos de la cuestión judía. Las Aufseherinnen estaban organizadas en una estructura jerárquica interna que iba desde la simple supervisora hasta el rango de Oberaufseherin o supervisora jefe, un título reservado para mujeres con responsabilidades sobre bloques enteros del campo o la administración de varios subcampos simultáneamente. Aunque generalmente trabajaban bajo supervisión masculina de oficiales de las SS, gozaban de una autonomía operativa significativa en el trato directo con los prisioneros, autonomía que frecuentemente se traducía en abusos sistemáticos y excesos documentados. Jenny Wanda Barkmann representa uno de los casos más notorios de brutalidad femenina en Stutthof. Asignada al campo en 1944 a la edad de 22 años, rápidamente se distinguió por su actitud sádica hacia las prisioneras, a quienes golpeaba rutinariamente, humillaba públicamente y seleccionaba arbitrariamente para las cámaras de gas. Su presencia física, considerada atractiva y elegante por estándares convencionales, generaba en los prisioneros una mezcla desconcertante de temor y horror, ganándose los apodos de Bella Bestia y Espectro Hermoso. Barkmann había aspirado inicialmente a una carrera como modelo de moda en Hamburgo, utilizando su belleza natural para oportunidades comerciales. Sin embargo, el llamado ideológico del régimen nazi y las oportunidades de poder que ofrecía el sistema concentracionario la atrajeron hacia una trayectoria completamente diferente. Sus compañeras de campo la apodaron Bella Bestia y Espectro Hermoso, nombres que capturaban la contradicción inquietante entre su apariencia física y su brutalidad sistemática. Gerda Steinhoff ascendió con rapidez extraordinaria hasta convertirse en una de las guardianas de más alto rango en todo el sistema de Stutthof. Su rol fue fundamental en la supervisión de subcampos como Bromberg Ost, donde participó activamente en selecciones para la muerte y supervisó personalmente ejecuciones. A pesar de tener un hijo pequeño en casa, se destacó por su completa ausencia de empatía y su entusiasmo por las tareas más violentas asignadas a las guardianas. Wanda Klaff, aunque más reservada en su comportamiento público, no era menos brutal en sus acciones. Fue asignada inicialmente al subcampo de Praust y posteriormente a Russoshin, donde desarrolló una reputación particular por su metodología en el castigo físico. Testimonios de sobrevivientes la describen como una mujer metódica, que había establecido rutinas diarias de golpizas a las prisioneras durante los recuentos matutinos, utilizando látigos, bastones y objetos contundentes improvisados. Su enfoque sistemático del castigo incluía innovaciones crueles, como obligar a las prisioneras a elegir entre salir por la puerta principal de los barracones, donde las esperaba con el látigo, o saltar por las ventanas, frecuentemente resultando en heridas más graves.
Esta falsa elección ejemplificaba la sofisticación psicológica de la tortura que había desarrollado, combinando dolor físico con trauma psicológico de maneras que maximizaban el sufrimiento. Ewa Paradis, entrenada específicamente en 1944, fue enviada al subcampo de Bromberg Ost, donde desarrolló prácticas especialmente crueles que incluían el uso de agua helada vertida sobre cuerpos desnudos durante el invierno báltico, además de su participación regular en las selecciones diarias para determinar quién viviría y quién sería enviado inmediatamente a la muerte. Su juventud, apenas 24 años al momento de su captura, contrastaba dramáticamente con la sofisticación de su crueldad. Durante los duros meses de invierno, le gustaba verter agua fría sobre los cuerpos desnudos de las mujeres, instruyéndolas a quedarse quietas. Si se movían, Ewa las azotaba hasta dejarlas inconscientes en el suelo. Su falta de piedad o empatía le ganó una reputación como una de las guardianas más crueles, si no la más cruel, en Bromberg Ost. Elisabeth Becker, la más joven del grupo condenado, sirvió como supervisora en el subcampo SK-3 de Stutthof. Aunque su periodo de servicio fue relativamente breve y no tenía un historial tan extenso como las otras mujeres, fue acusada por complicidad directa en múltiples asesinatos y por haber participado en selecciones que enviaron a decenas de mujeres y niños a las cámaras de gas. Estos casos individuales no representan excepciones aberrantes, sino ejemplos sistemáticos del tipo de violencia institucionalizada que las Aufseherinnen ejercían rutinariamente en Stutthof. Sus acciones estaban respaldadas y alentadas por la estructura administrativa del campo, que proporcionaba incentivos materiales y psicológicos para la brutalidad. Las prácticas abusivas implementadas por las guardianas seguían patrones identificables y sistemáticos. Insultos constantes dirigidos a quebrar la dignidad humana de las prisioneras, castigos físicos arbitrarios que no requerían justificación alguna, privación deliberada de alimentos como forma de tortura psicológica y golpizas administradas como medida disciplinaria rutinaria. Las guardianas también organizaban castigos colectivos por infracciones menores cometidas por prisioneras individuales, como caminar fuera de formación, retrasarse en el trabajo forzado o simplemente mostrar signos de debilidad física. Evacuación final, las marchas de la muerte. A medida que el Ejército Rojo avanzaba inexorablemente hacia el oeste durante las primeras semanas de 1945, la jerarquía nazi ordenó una evacuación masiva y desesperada del sistema completo de campos de Stutthof. El 25 de enero de 1945 comenzó una de las fases más letales y brutales en la historia del complejo, las llamadas Marchas de la Muerte. Estas evacuaciones forzadas tenían múltiples objetivos: trasladar a los prisioneros supervivientes a otros campos en el interior del Reich, borrar sistemáticamente la evidencia del genocidio perpetrado y evitar a toda costa que los prisioneros cayeran vivos en manos de las fuerzas soviéticas, que podrían servir como testigos de los crímenes cometidos. Aproximadamente 50.000 prisioneros, la mayoría judíos y polacos en estado físico deplorable, fueron obligados a abandonar el campo en condiciones diseñadas deliberadamente para maximizar la mortalidad durante el traslado. Las temperaturas oscilaban entre los 15 y 20 grados bajo cero, típicas del brutal invierno báltico. Sin alimentos adecuados, vestidos únicamente con la ropa ligera del campo y en un estado de desnutrición extrema tras años de cautiverio, los prisioneros fueron forzados a marchar durante días o semanas consecutivas, completamente expuestos al clima letal, a enfermedades epidémicas y a la violencia sistemática de los guardias. Los supervivientes que lograron sobrevivir a estas marchas testificaron posteriormente que muchos de sus compañeros caían exhaustos cada pocos kilómetros y eran inmediatamente asesinados con un disparo en la nuca sin siquiera intentar ayudarlos o permitir un momento de descanso. Otros morían por congelación durante las paradas nocturnas al aire libre, o por inanición cuando las ya escasas raciones fueron completamente suspendidas. Las rutas principales pasaban a través de pueblos rurales de Pomerania, donde la población civil alemana observaba, con una mezcla de temor e indiferencia calculada, estos grupos de prisioneros encadenados avanzando lentamente hacia una muerte prácticamente segura. Las rutas de evacuación no seguían ningún patrón logístico coherente,
y muchas veces eran improvisadas sobre la marcha según los cambios constantes en la situación militar del frente oriental. Algunas columnas de prisioneros se dirigieron hacia el oeste, en dirección al río Oder. Otras fueron obligadas a caminar en círculos sin destino aparente, víctimas del caos logístico que caracterizó los últimos meses del régimen nazi. Numerosos subcampos fueron también evacuados precipitadamente, enviando a sus prisioneros primero hacia Stutthof antes de incorporarlos a las marchas hacia el oeste. Las condiciones durante estas marchas eran diseñadas para ser letales. En algunas etapas los prisioneros eran obligados a caminar entre 20 y 40 kilómetros diarios por terrenos nevados y caminos helados, sin calzado apropiado y frecuentemente descalzos. Las pausas para descanso eran extremadamente escasas y se realizaban sobre la nieve o el hielo, sin refugio ni protección alguna contra los elementos. Aquellos que intentaban descansar más tiempo del estrictamente permitido eran golpeados brutalmente con rifles y bastones o directamente ejecutados como escarmiento para los demás. Cuando las rutas terrestres quedaron completamente inutilizables debido al cierre progresivo del cerco soviético alrededor de la región, las autoridades nazis intentaron desesperadamente evacuar a los prisioneros supervivientes por vía marítima. Entre abril y mayo de 1945, miles de reclusos en estado crítico fueron cargados en barcos comerciales improvisados, embarcaciones pesqueras y barcazas militares sin condiciones mínimas de higiene, seguridad o capacidad, con la esperanza desesperada de transportarlos hacia puertos controlados por Alemania en el oeste o hacia territorios neutrales como Dinamarca. Uno de los episodios más trágicos de este esfuerzo desesperado de evacuación marítima fue el hundimiento de múltiples embarcaciones que transportaban prisioneros desde la región de Danzig hacia destinos que incluían la isla danesa de Bornholm y puertos alemanes como Lübeck. En numerosas ocasiones, estas embarcaciones sobrecargadas fueron atacadas por error por la aviación aliada, que no tenía manera de distinguir entre transportes de prisioneros y barcos que llevaban soldados alemanes o equipamiento militar. El caso más trágico fue el del SSK Arkona, un lujoso transatlántico reconvertido en buque prisión, hundido por cazabombarderos británicos el 3 de mayo de 1945 en la bahía de Lübeck. Se estima que más de 4.000 prisioneros murieron en el naufragio. Aunque este barco no transportaba exclusivamente prisioneros de Stutthof, formaba parte del mismo plan general de evacuación marítima. El 9 de mayo de 1945, exactamente 2 días después de la rendición oficial y definitiva del Tercer Reich, las tropas del Ejército Rojo entraron finalmente en las instalaciones principales del campo de concentración de Stutthof. Para ese momento, el campo había sido completamente abandonado por las SS y el personal administrativo alemán, que se habían replegado hacia el oeste, habían huido bajo identidades falsas o habían sido evacuados junto con las últimas unidades militares alemanas en retirada. Los soldados soviéticos encontraron únicamente unos 100 prisioneros vivos, la mayoría en estado crítico de salud, escondidos en barracones o refugiados en los bosques circundantes. Estos supervivientes representaban una fracción mínima de los aproximadamente 110.000 prisioneros que habían pasado por las instalaciones de Stutthof y sus subcampos desde el 345 inicio de su funcionamiento en 1939. Las fuerzas soviéticas encontraron el campo en un estado de colapso y destrucción casi total. Cadáveres sin enterrar esparcidos por todo el terreno. Barracones parcialmente demolidos o incendiados, sistemas de alcantarillado y pozos sépticos completamente rebasados, y hornos crematorios parcialmente demolidos mediante explosivos. Las fuerzas soviéticas, acompañadas por corresponsales de guerra y fotógrafos oficiales, documentaron meticulosamente los restos encontrados en el campo. Fotografías detalladas, testimonios de los supervivientes, objetos personales de las víctimas y fragmentos de documentación administrativa fueron recopilados sistemáticamente para servir como evidencia irrefutable en los futuros juicios por crímenes de guerra. Esta documentación exhaustiva resultaría posteriormente crucial para sustentar los cargos específicos contra los oficiales, guardianas y colaboradores de Stutthof en los procesos judiciales de 1946 y 1947. Justicia total, cuando los verdugos enfrentaron el veredicto. Tras la liberación del campo de Stutthof y la recuperación parcial de sus registros administrativos,
Las autoridades de la recién formada República Popular de Polonia establecieron un tribunal especial para juzgar a miembros del personal del campo que habían sido capturados durante los meses posteriores al final de la guerra. Este proceso judicial se encuadró dentro del marco legal proporcionado por el decreto del Comité Polaco de Liberación Nacional del 31 de agosto de 1944, conocido oficialmente como el Decreto de Crímenes Nazi-Hitlerianos, que autorizaba específicamente la creación de tribunales extraordinarios para juzgar crímenes de guerra cometidos en territorio polaco. El primer juicio se celebró en Gdańsk entre el 25 de abril y el 31 de mayo de 1946, convirtiéndose en uno de los primeros procesos de justicia de posguerra celebrados íntegramente por tribunales nacionales polacos, aunque desarrollado en estrecha cooperación técnica con las autoridades soviéticas de ocupación. El tribunal estaba compuesto por jueces profesionales polacos experimentados en derecho penal, con el apoyo directo de fiscales designados por la Oficina del Fiscal General del Estado y la asesoría de observadores jurídicos soviéticos que proporcionaban orientación sobre estándares procedimentales establecidos en los juicios de Nuremberg. El proceso fue deliberadamente público, con presencia constante de representantes de la prensa nacional e internacional, diplomáticos de países aliados y ciudadanos polacos que habían sufrido directamente bajo la ocupación nazi. Esta apertura reflejaba un interés institucional explícito por visibilizar el castigo ejemplar de los crímenes nazis cometidos en suelo polaco, así como por establecer precedentes legales que sirvieran para futuros procesos similares en el país. Este primer juicio fue históricamente significativo no solo por procesar a figuras de bajo y mediano rango del aparato concentracionario, sino también por incluir a mujeres como acusadas principales, reflejando un enfoque integral y sin precedentes en la persecución de todos los perpetradores del genocidio, independientemente de su género o posición jerárquica formal dentro del sistema nazi. El tribunal procesó a 13 acusados en total, 6 mujeres y 7 hombres, incluyendo supervisores del campo, exguardias de las SS, personal médico que había participado en experimentos y ejecuciones, y varios capos, prisioneros que habían colaborado activamente con la administración nazi a cambio de privilegios mínimos. Todos fueron acusados formalmente de crímenes contra la humanidad y complicidad directa en el asesinato sistemático de miles de prisioneros civiles indefensos. Las pruebas presentadas durante el juicio incluyeron documentos originales recuperados en las ruinas del campo, registros parciales de deportación y exterminio que habían sobrevivido a los intentos de destrucción, órdenes escritas firmadas por los mandos de las SS y testimonios directos de supervivientes que habían logrado identificar específicamente a los acusados. Estas declaraciones testimoniales fueron fundamentales para establecer los actos concretos cometidos por cada acusado individual, aunque en varios casos se basaron necesariamente en identificación visual y reconstrucción de hechos bajo circunstancias de extrema dificultad y trauma psicológico. Los abogados defensores argumentaron repetidamente que sus clientes eran simples subordinados que actuaban exclusivamente bajo órdenes superiores, sin autoridad de decisión personal ni conocimiento completo del destino final de los prisioneros bajo su custodia. Alegaron sistemáticamente que sus defendidos no tenían capacidad real de desobediencia sin arriesgar sus propias vidas, y que por tanto no podían ser considerados moralmente responsables de las consecuencias de acciones ordenadas por superiores jerárquicos. Sin embargo, el tribunal determinó de manera unánime que estos argumentos eran legalmente insuficientes frente a la magnitud y continuidad de las acciones criminales demostradas, y que el principio de obediencia a órdenes superiores no podía bajo ninguna circunstancia eximir de responsabilidad penal personal en actos de tortura sistemática, asesinato directo o complicidad consciente y activa en el exterminio masivo de civiles. El tribunal condenó a 11 de los 13 acusados a la pena capital mediante ahorcamiento y a los otros 2 a penas prolongadas de prisión. Las sentencias fueron emitidas aplicando el principio jurídico de autoría funcional. Aunque los acusados no hubiesen diseñado personalmente las políticas generales de exterminio, su rol activo, consciente y entusiasta en la ejecución práctica de esas políticas los convertía en responsables directos de crímenes contra la humanidad.
Las penas capitales fueron ejecutadas sin demora en Gdańsk el 4 de julio de 1946, en el evento público que había atraído a más de 100.000 espectadores y que representó uno de los actos de justicia más visibles de la Polonia de posguerra. El vicedelegado de la prisión de Danzig, Alojzy Nowicki, estuvo a cargo de organizar las ejecuciones. Como no había cuerdas disponibles, hizo que los prisioneros fabricaran las suyas propias con fibras vegetales. La parte más difícil fue encontrar capellanes católicos y protestantes dispuestos a atender a los condenados. Todos los ministros protestantes locales se negaron, alegando que nunca podrían ser imparciales. La policía secreta informó a Nowicki sobre un ministro alemán que se escondía en Sopot, quien fue encontrado acurrucado en un ático, vestido con su atuendo religioso y aferrado a una maleta. Los ejecutores no se preocuparon por la formalidad. A los criminales no se les concedió el honor de ser ejecutados por un verdugo profesional. Una flota de camiones abiertos llevó a los prisioneros al lugar de ejecución, con manos y piernas atadas. Los camiones fueron colocados bajo las horcas y los condenados se pusieron de pie en la parte trasera. Se les colocó una soga simple alrededor del cuello y, cuando se completaron los preparativos, cada camión avanzó dejándolos suspendidos. No llevaban capucha y se les dio una caída corta, lo que significaba que murieron por estrangulación en lugar de cuello roto. Los testigos afirmaron que algunos lucharon durante un tiempo después de la suspensión. Los documentos mencionan que un hombre y 2 mujeres lucharon con sus guardias antes de ser colgados, aunque no se especifica cuáles de las mujeres mostraron resistencia. El segundo juicio de Stutthof, menos conocido internacionalmente pero igualmente significativo desde el punto de vista jurídico, tuvo lugar en 1947, también en Gdańsk. En esta ocasión se procesó a 24 acusados adicionales, incluyendo más guardias del campo principal, personal administrativo de niveles intermedios y colaboradores médicos que no habían sido incluidos en el proceso inicial de 1946 debido a su captura tardía o a la necesidad de investigaciones más prolongadas. La estructura legal se mantuvo bajo el mismo decreto de 1944, pero el tribunal se enfocó especialmente en el personal que había trabajado en los subcampos de Stutthof, particularmente en Bromberg Ost, Praust y Hoppenbruch, donde también se habían cometido abusos sistemáticos y asesinatos masivos. La recopilación de pruebas resultó significativamente más compleja en este segundo proceso debido al tiempo transcurrido desde la liberación, la dispersión geográfica de documentos y testigos, y la destrucción más completa de registros en los subcampos. Los cargos en el segundo juicio giraron nuevamente en torno a crímenes contra la humanidad, pero con énfasis particular en el abuso sistemático de prisioneros, la aplicación de castigos físicos desproporcionados, la participación en selecciones para cámaras de gas y la negligencia médica deliberada que había resultado en muertes evitables. Varios testigos sobrevivientes que habían declarado en el primer juicio volvieron a presentar testimonio, esta vez en relación con los nuevos acusados y eventos específicos en los subcampos. Las sentencias del segundo juicio fueron variadas en su severidad: 8 penas de muerte, varias condenas a cadena perpetua y otros castigos de prisión por períodos que oscilaban entre 10 y 25 años. A diferencia del proceso anterior, en este segundo juicio se permitió mayor espacio procesal para apelaciones y revisiones, aunque muy pocas de estas apelaciones prosperaron ante tribunales superiores. Últimos procesos, la memoria convertida en condena. Durante décadas, tras los juicios inmediatos de 1946 y 1947, la justicia alemana evitó procesar sistemáticamente a la mayoría de los implicados en el sistema de campos de concentración. Salvo en casos donde se demostraba participación directa en asesinatos, los tribunales consideraban insuficiente la mera pertenencia a la estructura genocida, lo que dejó impunes a miles de colaboradores clave. Este enfoque restrictivo empezó a cambiar en 2011 con el juicio de John Demjanjuk, que marcó un punto de inflexión. Los tribunales alemanes determinaron que participar conscientemente en la operatividad diaria de un campo de exterminio, aún sin matar personalmente, bastaba para imputar complicidad en genocidio.
Esta doctrina reconocía el carácter sistémico del Holocausto y extendía la responsabilidad penal más allá de los ejecutores directos, abarcando desde personal de vigilancia hasta trabajadores administrativos. Este cambio fue impulsado por una nueva generación de jueces y fiscales sin vínculos con el nazismo y reflejaba un giro hacia una justicia más estructural que ya no toleraba la defensa basada en funciones periféricas o en la obediencia pasiva al régimen. Bajo esta nueva perspectiva jurídica, el campo de Stutthof volvió al centro del debate penal. Johann Rehbogen, exguardia del campo, fue procesado en 2018 a los 94 años. Se le acusó de complicidad en cientos de asesinatos cometidos entre 1942 y 1944. Aunque el juicio no llegó a sentencia, suspendido por su frágil estado de salud, el caso reflejó el dilema ético y práctico de juzgar crímenes de guerra cometidos hacía más de 70 años por acusados ancianos. Otro proceso emblemático fue el de Bruno Dey, juzgado en 2020 en Hamburgo. Con 93 años fue declarado culpable de complicidad en el asesinato de más de 5.000 personas, al haber servido como guardia de torre en Stutthof entre 1944 y 1945. Aunque no estuvo involucrado en actos individuales de violencia, su rol dentro del sistema genocida fue considerado penalmente relevante. Por haber sido menor de edad al momento de los hechos, el juicio se llevó a cabo ante un tribunal de menores, y la condena fue de 2 años de prisión en libertad condicional. Estos juicios ilustraron cómo incluso tareas consideradas secundarias podían facilitar el exterminio y cómo el paso del tiempo no debía neutralizar la rendición de cuentas. La jurisprudencia resultante dejó claro que la función que cada individuo cumplía, ya fuera vigilar, registrar o transmitir órdenes, podía constituir un eslabón indispensable en la maquinaria del genocidio. El caso más reciente y simbólicamente poderoso fue el de Irmgard Furchner, secretaria del comandante de Stutthof entre 1943 y 1945. Acusada de complicidad en el asesinato de más de 1.000 personas de 11.000 personas, su juicio en Itzehoe en 2021 marcó la primera vez que una mujer era procesada en Alemania por su rol administrativo específico en un campo de concentración. Furchner, de 18 años al momento de su ingreso al campo, cumplía tareas como transcribir órdenes de deportación, gestionar listas de prisioneros y coordinar comunicaciones internas. Esta labor burocrática, según determinó el tribunal, era esencial para el funcionamiento del aparato de exterminio. El acceso privilegiado que tenía a la información sobre selecciones, ejecuciones y traslados evidenciaba su conocimiento consciente del propósito del campo. El proceso adquirió notoriedad desde su inicio, cuando la acusada intentó huir el día del juicio, siendo detenida horas más tarde. Durante el juicio, la defensa sostuvo que Furchner era una joven sin autoridad, atrapada en una estructura que no comprendía del todo, sin alternativas realistas de desobediencia. La Fiscalía replicó que la responsabilidad no depende del rango ni de la edad, sino del conocimiento y la colaboración activa. Este argumento, ya consolidado por la jurisprudencia alemana posterior a 2011, fue clave en la sentencia. En diciembre de 2022, Furchner fue declarada culpable y sentenciada a 2 años de prisión condicional. Aunque la pena fue leve debido a su edad avanzada, el juicio tuvo un profundo valor simbólico y jurídico, reafirmando que incluso funciones administrativas aparentemente neutras pueden configurar responsabilidad penal en contextos genocidas. Furchner falleció en enero de 2025 a los 99 años, cerrando uno de los últimos procesos judiciales activos relacionados directamente con el Holocausto. Su muerte marcó el ocaso definitivo de los procedimientos penales contra perpetradores nazis, al quedar ya pocos sobrevivientes del régimen con condiciones de salud adecuadas para enfrentar un juicio. Este último capítulo judicial en torno a Stutthof mostró el lento pero persistente camino hacia la justicia. A través de procesos tardíos pero firmes, la sociedad alemana reafirmó la vigencia del principio de que ningún crimen de lesa humanidad debe quedar sin respuesta, por más tiempo que haya pasado ni más modesta que haya sido la participación individual.